Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un placer poder entrar hasta la comodidad de tu hogar a través de esta transmisión y poder compartir juntos este tiempo en el que estamos aprendiendo más acerca del corazón y del carácter de nuestro Dios y aprender más acerca de ese perfil que Dios espera para nosotros como sus hijos y como sus discípulos. Te agradecemos infinitamente que hagas un espacio en tu ajetreada agenda para poder compartir con nosotros este tiempo. Y te invitamos a que traigas a todos los integrantes de tu familia y te juntes ahí en la sala de tu casa, en la recámara y podamos compartir juntos, que nos des un me gusta, que nos pongas un comentario. Siempre es un placer y siempre anima nuestra alma y nuestro corazón cuando te podemos leer y cuando te podemos ver ahí conectado con nosotros. Damos la bienvenida esta noche a los pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David, buenas noches. Buenas noches a todos, qué gusto poder ya estar con ustedes a mitad de semana. Gracias por conectarse con nosotros y mantener esa unidad como iglesia. Y solo quiero invitarte a que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y seamos receptivos y podamos crecer y madurar en este aspecto que hoy vamos a charlar. Amén. Pastor Enrique. Sí, buenas noches, familia, y bueno, es un gusto una vez más estar con ustedes y de verdad que creo que hoy vamos a pasar un muy buen tiempo, un tema muy, muy importante, vital en la vida de cada uno de nosotros y esperamos que sea de bendición, así que esperamos disfrutar juntos este tiempo de la palabra. Amén. Pastor Juan. Es un gran gozo estar con ustedes y reunir con los pastores porque siempre estamos aprendiendo algo, lo que estamos enseñando a ustedes. Pero me anima porque yo sé que ustedes son discípulos y ustedes están escuchando a nosotros esta noche. Amén. Sí. Como te decía, a final de cuentas, el propósito de estas charlas, además de conocer mejor el corazón de Dios, es también poder conocer esa estatura del varón perfecto que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Como discípulos de Jesús, como decía el pastor Juan, somos discípulos de Jesús y la meta de un discípulo es parecerse a su maestro. Amén. Es ser como su maestro. Esa era la meta de los discípulos y por eso estamos aquí, porque cada vez queremos parecernos más a nuestro maestro. Y el tema de esta noche es un tema viejo, es un tema muy, muy tocado, muy enseñado, muy profundo, muy predicado, pero no por ser antiguo quiere decir que es fuera de tiempo o que es obsoleto. Es un tema que sigue siendo vigente y que además es primordial y es básico, esencial en la vida de cualquiera que se dice discípulo de Jesús. Cualquiera que nos autonombramos discípulos de Jesús, esto es algo que nos interesa. Y hoy, en esta noche, vamos a tocar el tema de la obediencia. A lo mejor a muchos nos va a sacar de nuestra zona de confort, gracias. Y la idea es que lo que ya sabemos lo podamos recordar, lo podamos refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón y además podamos aprender más acerca de esto, ¿verdad? Bueno, el pastor David ha estado predicando al respecto ya. ¿En las 3 iglesias ya se ha estado predicando de esto? Bueno, en San Francisco no, pero San Juan Tequis. Sí. Pero, y en las transmisiones también. Entonces, definitivamente es un tema que Dios quiere empezar a activar en su pueblo. El pastor Juan el domingo decía, la iglesia tiene que avanzar. Claro. La iglesia no se puede estancar, tiene que avanzar. Y definitivamente la obediencia es un punto que nos hace avanzar y que tenemos que cuidar, ¿verdad? Quiero empezar leyendo un versículo de la palabra que la verdad es que yo no lo había visto enfocado en esta parte de la obediencia, pero a final de cuentas tiene que ver, ¿no? La gran comisión que Jesús deja a sus discípulos cuando resucita y va a ascender al cielo. En Mateo 28
Versículos 19 y 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la frase que llama mi atención es el inicio del versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la orden es: ve y haz discípulos, bautízalos. Pero aquí está la clave: enséñales guardar las cosas que yo les mando. Enséñalos a obedecer. Enséñalos a obedecer. Así es, en pocas palabras. Entonces ¿qué significa esto? Que una evidencia de un discípulo es que es obediente. Claro, definitivamente. Que aprendió a obedecer, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio, todos los que nos autonombramos discípulos de Jesús, la obediencia tiene que ser una característica nuestra. No, y es que si lo visualizamos desde el reino de los cielos, el reino de Dios, la obediencia es un aspecto primario, es fundamental, es parte del esquema de funcionamiento en el reino de los cielos. Y así como para el mundo, para la cultura del mundo, hoy la obediencia ha sido tan degradada, tan minimizada, hoy se fomenta la desobediencia, hoy se fomenta la rebeldía. Entre más rebelde seas, más líder y capacidades tienes, sí. Y eres el mejor, ¿no? Y ese es el concepto del mundo, pero en Dios es todo lo contrario. En Dios la obediencia es fundamental, en Dios la obediencia es un pilar del funcionamiento del esquema de gobierno de Dios, y que eso hace que todas las cosas funcionen correctamente, ¿no? Bueno, como mencionas, es lamentable ver que ante la sociedad la obediencia justamente ha sido muy degradada. Claro. Yo escuché y leí una frase de un pedagogo muy famoso, Paulo Freire, que decía: lucho por una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los que obedecen no piensan? Sí, claro, el mundo ha degradado de tal manera que ha llevado el concepto de obediencia a entenderse como algo mediocre, como algo tonto, sí, como que eres dejado, exacto, como que no tienes autonomía, no tienes libertad, no tienes capacidad de reflexión, no tienes visión, solo te van a manipular, a adoctrinar, haciendo lo que otra persona quiere, ¿no? Haciendo lo que los una esclavitud. Una esclavitud. Una esclavitud. Sí, de hecho, así es conocido este pedagogo, como el pedagogo de los oprimidos. Entonces esa es como la línea que manejaba, y es bien sutil, porque de alguna manera sí es válido que la educación no mate la creatividad de la gente, que la educación no quiera crear moldes iguales a todos. Sin embargo, hay un poco de verdad en mucho de falsedad. Es que, ¿no?, se nos olvida. Un poco de veneno en mucho, claro, de... Y es que se nos olvida que finalmente, o bueno, el mundo lo entiende diferente. Exacto. El mundo entiende obediencia como la autoridad que te va a mandar a hacer lo que él no quiere hacer y tú lo vas a terminar haciendo. Y eso es autoritarismo. Es tú vas a hacer lo que yo quiero, tú vas a, no pienses, solo obedéceme. Pero finalmente es una obediencia sin sentido, sin propósito, sin fundamento. Claro. Pero cuando vemos a Dios en este contexto, cuando entendemos la palabra de Dios, sabemos que si Dios nos demanda obediencia, no es por capricho. Dios no nos va a pedir algo por capricho. Dios no nos va a mandar algo solo para subyugarnos o para tenernos oprimidos. O amargarnos, ¿no?, la vida. Él tiene propósito en la obediencia. Él tiene sustento, Él tiene fundamento, Él tiene propósito y objetivos en la obediencia, que si nos pide hacer determinadas cosas, es para colaborar en ese plan y en ese propósito. Entonces ahí cambia el sentido de todo, claro, porque no es esa obediencia que me anula, es una obediencia que complementa el plan de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo se lo enseñaba a la iglesia y le decía: nosotros somos colaboradores de Dios. Yo hice lo que a mí me tocaba hacer, Apolos hizo lo que le tocaba hacer, lo que cada uno Dios nos mandó a hacer, y juntos trabajamos en un mismo objetivo, en un mismo propósito. Es decir, la obediencia en Dios tiene un objetivo, tiene un propósito, a diferencia del mundo. Y además también
la obediencia está fundamentada en su sabiduría y en su amor. La Biblia dice que Él tiene siempre pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Sin embargo, no es un secreto y no es ignorado por nosotros que siempre hay una resistencia a la obediencia, una resistencia natural. De hecho, sabemos que a los niños hay que enseñarlos a obedecer, no a desobedecer. Exactamente. Sí. A desobedecer aprenden solitos. Ya nacen sabiendo. Nacen sabiendo. Nacen sabiendo desobedecer. Yo nunca he oído a un papá decir, le tengo que enseñar a este muchacho a desobedecer porque es demasiado obediente. Nunca he encontrado una mamá o un papá que haga eso. Sin embargo, sí tenemos que enseñarles a obedecer. ¿A qué se debe esta resistencia? ¿Por qué siempre el ser humano está aquí contra esta parte de someterse, de obedecer? Pastor Enrique. Sí, desde Génesis podemos encontrar esa parte, ¿no? Sí. De resistir a la obediencia. Dios da una instrucción y Adán y Eva hacen lo que quieren. Y hasta hoy día podemos ver a través de la palabra, desde Génesis, Apocalipsis, implícita la desobediencia en la vida del hombre. O sea, es algo que está dentro de nosotros porque pertenece a esa parte natural y carnal que hay en nosotros. Sí, la naturaleza caída, ¿no? Exactamente. Pecaminosa. Exactamente, esa naturaleza. Y obviamente que hay una resistencia, porque ya bien ustedes han comentado algunos aspectos, consideramos que aquella persona que obedece va a ser humillada, va a ser sometida, va a perder su libertad al estar obedeciendo. En otras palabras, no lo dejan ser lo que él quiere ser o lo que él quiere hacer. Y eso es bien interesante porque va ligada la obediencia con la autoridad, obviamente. Entonces, si hay una resistencia a lo que dijimos la semana pasada, si hay una resistencia a la autoridad, es por consecuencia de no querer obedecer. Es decir, van de la mano. Si yo no tengo problema con la autoridad, yo voy a obedecer a la autoridad. Pero si yo resisto a la autoridad, obviamente que yo no voy a obedecer a la autoridad. Y esto es interesante porque esa resistencia que se da es porque va implícito allí en esa parte, como decíamos, esa carnalidad, esa naturaleza humana, esa naturaleza caída y demás, donde siempre queremos hacer nuestra voluntad. Es decir, si la autoridad dice, vamos a la derecha, hay quien diga, no, yo quiero ir a la izquierda. ¿Pero por qué? Si dijimos que vamos a la derecha. No, es que a mí me gusta ir a la izquierda. Porque en la izquierda yo puedo hacer esto, me complace esto, me gusta esto, yo quiero hacer esto, me agrada esto. Pero es que la autoridad dijo que vamos a la derecha. No, yo voy a la izquierda. Siempre es buscar nuestra complacencia. Por eso hay resistencia en la obediencia. Yo creo que es parte también de lo que culturalmente vivimos. Como les repito, la cultura del mundo, de este reino gobernado por Satanás, finalmente va a ser tendiente a la desobediencia, a la rebeldía. Y eso es lo que de generación en generación se ha enseñado y cada vez aumenta más. Entonces, todo lo que oímos a nuestro alrededor, todo está direccionado justamente a una independencia. Así es. Absoluta, es decir, tú no le tienes que rendir cuentas a nadie, tú no tienes que obedecer a nadie, tú eres libre. Y ese concepto ha sido tan penetrante en nuestras vidas, en la cultura que vivimos, que eso es lo que nos rige, eso es lo que entendemos, ¿no? Por no tener un contrapeso de lo que Dios dice. Si nosotros fuéramos a lo que Dios nos enseña, bueno, veríamos una diferencia enorme, pero finalmente lo que oímos es lo que el mundo nos está diciendo. Ahora, otra cosa que yo creo que finalmente ha afectado nuestras generaciones es que hemos dejado de transmitir la obediencia. O sea, finalmente la obediencia es algo que se va a transmitir de generación en generación. Tenemos el ejemplo de los recabitas que veíamos en la palabra. Era una comunidad, una familia que por generaciones obedecieron lo que Jonadab les había dicho, pero no nacieron obedeciendo a Jonadab. O sea, era una instrucción que de generación en generación se fue transmitiendo. Entonces, si hoy vemos una generación rebelde, ellos no tienen la culpa. Claro. La culpa la tuvo la generación anterior que dejó de transmitir el mensaje
de obediencia. Y entonces, por consecuencia, tienes una generación desobediente. Claro. Y a veces le echamos la culpa a esa generación, como tú siempre has dicho. Nuestros hijos no son como las frutas, que una sale buena y una sale mala. Una sale obediente y otra sale desobediente. No. Nuestros hijos es el fundamento o el resultado de lo que yo estoy sembrando en ellos. Así es. Entonces, finalmente, creo que esa parte de la resistencia no es más que lo que hemos dejado de hacer al transmitir, al crear una cultura. En estos mensajes que yo tuve la oportunidad de compartir, yo le enseñaba a la iglesia, es necesario crear una cultura de obediencia, que para nosotros y para nuestros hijos sea de lo más normal obedecer, así como para el mundo es de lo más normal desobedecer, pero eso es algo que se transmite. Quiero mencionar Romanos 10, 9 y 10. Porque en 1998 Dios habló a mí, de hecho abrió mis ojos con respecto de este tema. Y Romanos 10, 9 y 10. 10, ya. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Después de 20 años de ministerio, escuché la voz audible de Dios que me dijo, hay una diferencia entre un Señor y Salvador. Así es. Entre un Señor o Salvador. Así es. Y Señor significa supremo en autoridad. Significa controlador, maestro y dueño. Pero hoy en día, afuera, lo que ha mencionado Pastor David, hay un espíritu de rebelión, de engaño, pero ha afectado la iglesia en doctrinas falsas. Sí. Entonces, cuando mis ojos abrieron, yo escuché los evangelistas predicando en estadios de 50,000 personas. ¿Cuántos quieren recibir un Salvador? ¿Cuántos quieren tener su matrimonio rescatado? ¿Cuántos quieren tener su salud salvada? Todos levantaron sus manos. Claro. ¿Por qué no? Va a rescatar de mis problemas. Pero cuando ministramos un Señor, Así es. el problema aquí en México es Señor y es Señor. Señor Hernández. Señor Fernández. Señor de la Martínez. tienda. Señor de la tienda. Es un nombre de respeto, pero no de obediencia. Hoy en día, no de la autoridad. Entonces, hoy en día, la iglesia ha venido a ser una democracia. En lo que votamos. Yeah. Yo voto no quiero hacer esto, voto sí a una fiesta. Voto no contra la oración. Voto sí a un taco. Voto no, porque pensamos inconscientemente Dios es solamente mi Salvador. Él existe para mí, para sacarme de mis problemas. Pero para obediencia es el Antiguo Testamento. Es legalismo. No insista en la obediencia. Bueno, ahorita que menciona esta parte y estos versículos... Y también, olvidé de mencionar aquí también, Maggie. Sí. No menciona Salvador aquí. En este camino, cómo ser salvo, solamente 4 veces menciona el Señor Jesucristo, no Salvador. Y de hecho, hice un estudio y encontré en el Nuevo Testamento el nombre de Señor está usado 787 veces. Salvador, 26 veces. Y cuando usan Salvador, siempre está conectado con Señor y Salvador, no Señor o Salvador. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero, No, está bien. Yo una vez leí que justamente esa fue una de las causales de la persecución de los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos estaban en un... ¿cómo se llama? En el Imperio Romano. Estaban gobernados por el Imperio Romano.
Y entonces cuando estos primeros cristianos empiezan a usar el término Señor, es el término en griego, es la palabra kurios, y era un término que era exclusivo para el emperador romano. Entonces, cuando el imperio romano empieza a escucharlos mencionar a Jesús como Señor, como kurios, lo que el imperio pensaba era que iba a levantarse una rebelión en contra del imperio, porque era un término exclusivo para una autoridad suprema, el término Señor. Entonces, eso es el concepto de tener a Jesús como Señor, una autoridad suprema, a final de cuentas. Y bueno, usted ahorita mencionaba, y creo que es importante aclarar ese punto. Usted hablaba de que muchos cristianos piensan que la obediencia era exclusiva para el Antiguo Testamento y que ahora, como la salvación no es por obras, entonces nosotros ya no estamos sometidos a la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos aclarar ese punto? Bueno, comentábamos que uno de los fundamentos bíblicos, y es clave, es que la parte de obediencia está fundamentada en el amor. No en el Antiguo Testamento, no en las leyes de Dios, no en el Evangelio de Jesucristo. Es decir, no hay como una línea específica donde tú digas, bueno, en este tiempo Dios enseñó la ley y había que obedecerla, pero ahora ya no estamos en la ley, ya no la obedecemos. Ahora estamos en la gracia y entonces ahora podemos hacer todo lo que queramos. Ajá, porque mucha gente tiene ese concepto. Exactamente, el punto clave es que la obediencia que Dios está pidiendo o está hablando está fundamentada más en esa esencia del amor que me llama mucho la atención. Mateo 3:17. Miren lo que dice: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y si yo entiendo que soy hijo de Dios, mi posición será de la misma manera. Si yo amo a mi Padre Celestial, cuando alguien ama de esa manera, entonces está dispuesto a poder complacer como lo hacía Jesús. Por eso el Padre decía, mi Hijo me complace. Y esa complacencia era obediencia. Y de tal manera que no solamente complace, sino también agrada, y también honra, y también sirve, que fue lo que Jesús hizo. Por eso el Padre podría exclamar de esa manera. Entonces la obediencia no está en un esquema de leyes. La obediencia está basada en cuanto tú amas. En este caso, si hablamos de la palabra de Dios, cuánto amas a Dios para obedecer su palabra. Si hablas de tus padres, cuánto amas a tus padres para obedecerlos. Si amas incluso a una autoridad, es decir, hay un reconocimiento de honor a una autoridad, una estima. De la misma manera uno puede decir, yo obedezco. No es la parte literal del esquema de obediencia solo por obedecer, sino está fundada en una acción que te lleva el amor a ser espontáneo en esa obediencia para poder simplemente complacer, agradar, honrar, servir lo que hizo Jesús. Por eso de esa manera, incluso Jesús habla de la misma forma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23 y 24, dijo, Jesús les contestó, hablando de esto, si alguien me ama, y ahí está el fundamento, si alguien me ama, también me obedece. Entonces no se trata de leyes, se trata de amor. Dios mi Padre lo amará, dice, y vendremos a vivir con Él, es esa unidad. Perdón, pastor, ¿qué versículo está leyendo? Estoy del 23 al 24 de Juan 14. Sí, 14. Ok, gracias. Si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Los que no me aman, no me obedecen. Por si alguien pensaba que en el Nuevo Testamento no habla de obediencia, bueno, aquí está más que claro. Ahí está, y el fundamento es ese que estamos diciendo, ¿no? Si alguien no me ama, pues es porque no va a obedecerme. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles.
no lo que a mí se me ocurrió. Es decir, o sea, Jesús vino a restaurar, esto es interesante, Jesús vino a restaurar un espíritu de obediencia. Ajá. Eso es lo que él está diciendo. Yo vine a decirles, a enseñarles, a hablarles sobre lo que es obediencia basada en el amor, y esto es lo que el Padre quiere de nosotros. Y también debemos darnos cuenta dónde Él dijo esto. Ajá. Él está en la Santa Cena con sus 11 discípulos. Exactamente. Él está insistiendo, la manera de ser un discípulo es obedecer. Obedecer. Y si lo hacemos, versículo 21. Ajá. Juan 14 Ajá, también. 21. Juan Sí. 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así y el es. que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ok, la clave de la manifestación de Dios es obedecerle. Entonces, en 1998 estábamos buscando avivamiento. Oh, Dios, por favor, venga. Y Él reveló, no puedo, aún tengo una gente que quiere obedecerme. Él manifiesta a sí mismo a los obedientes que son discípulos. Entonces, a los creyentes que asisten a la iglesia, aman a Dios, que dicen. Pero hacen sus propias maneras, nunca van a experimentar la presencia de Dios. Así Tampoco escuchar la voz de Él también. Entonces la gente tiene que darse cuenta que con la obediencia viene la presencia de Dios. Así es. Es lo que queremos tener. De hecho, lo dice así, precisamente dice Jesús hablando a los discípulos, que si dice Dios mi Padre los amará también y vendremos. Exactamente. Esa es la manifestación. Y vendremos a vivir con Él, morar con cada uno de los que obedecemos. El Padre, el Hijo y nosotros vamos a ser uno, vamos a venir a ustedes. Es la manifestación del Espíritu de Dios. Y tal vez debemos mencionar, es una razón que estamos enseñando esto, porque queremos tener una visitación en esta iglesia, transformación de vida. Amén. Entonces, si podemos avanzar en la obediencia, Dios va a venir en una manera mucho más profunda, poderosamente. Pero si llegamos como estudiantes buscando una cita nada más, olvídate. Claro. Una iglesia muerta. Y es que finalmente la obediencia, yo lo he podido mirar así, entender de esta manera. La obediencia es la llave que abre, dice la palabra, las ventanas de los cielos. Y derrama bendición hasta que sobreabunde. Es decir, a veces buscamos el favor de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, la ayuda, sin obedecer. Así es. Y lo buscamos por otros medios, ¿no? Oramos al Señor todos los días, Señor, bendíceme, ayúdame. Y nos desgastamos orando al Señor pidiéndole bendición. Pero yo he podido entender que finalmente para yo descubrir ese paraíso que Dios tiene para nosotros, en todas las áreas, en todos los sentidos, incluyendo su presencia, su visitación, el avivamiento a nuestras vidas, la bendición a nuestras vidas, hay una sola llave que se llama obediencia. No vamos a poder llegar a ello de ninguna otra forma, por muy espiritual que sea. La obediencia tiene una llave que abre un paraíso inmenso que Dios tiene reservado para nosotros. En Mateo 6, encontramos en Mateo 6, Jesús está iniciando su ministerio. Él está enseñando a sus discípulos cómo orar. Y Él dijo a ellos, versículos, Mateo, ¿qué dije? Yo le dije. Mateo 5. 6. Mateo 6. Acerca de la oración. Versículos. Y Él está enseñando, número 1, Él está enseñando a sus discípulos en el pico de la montaña. Solamente discípulos, y Él está enseñándolos primero cómo orar. Y Él les dijo, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es bien claro, Él está revelando a sus discípulos, hay un reino. En un reino hay un rey. En un reino hay súbditos que tienen que obedecer al rey, punto.
Entonces, hace 2000 años, ellos entendieron muy bien que es un rey y reino, porque no vieron democracias, olvídate. Democracias. Pero aquí hay un reino y él está enseñándolos, tienen que encontrar la voluntad de Dios. Estamos pidiendo bendiciones en vez de pidiendo la voluntad de Dios que salen después. Claro. Continuamos con versículos 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de obedecerlo. Claro, así es. A final de cuentas, Jesús no nada más habló de lo que él, de la obediencia que él esperaba de sus discípulos, sino que él la modeló con su propia vida, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús dijo, yo hago lo que agrada a mi Padre? Yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Yo estaba leyendo ahí en Juan cómo dice que él decía, mi Padre no me deja solo, nunca me deja, porque yo guardo los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Juan 15:10. Y lo vemos como más de una vez él mencionaba esta parte de que él era obediente a lo que su Padre le decía, y tuvo una obediencia, dice la palabra, que tuvo una obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y sabemos que la muerte en la cruz no era algo que agradaba a Jesús. Claro, obviamente. Obviamente, ¿verdad? Ahí en el huerto del Getsemaní él dijo, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Era algo que él no quería hacer realmente, pero lo hizo porque por obediencia a su Padre Celestial. Lo hizo en obediencia, ¿verdad? Claro. Y a mí me gusta mucho un versículo en el Salmo 40, que es un versículo profético, justamente refiriéndose a Jesús, donde dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Claro. Y a mí, hemos hablado con jóvenes al respecto. No dice, es muy interesante porque ahí no dice, tu voluntad me ha agradado. Dice, hacer tu voluntad. Entonces a veces a lo mejor la voluntad de Dios no va a ser la más grata, pero hacer su voluntad sí va a ser grato para nosotros y va a ser de bendición. Claro. ¿Verdad? Pastor Enrique. Sí, hay algo que tiene que ver con esto que estamos mencionando con relación a esa obediencia, y que hoy en día muchas personas utilizan la justificación para justificar su desobediencia, pero esa justificación está basada en argumentos que para ellos los consideran válidos y que de esa manera se sienten no culpables de desobedecer. Es decir, si yo hago esto o no hice lo otro o no X, fue porque tengo una razón, porque esto debió de haberse hecho de esta manera, esto debió de manejarse de esta otra forma, es que yo pienso que debió de haber considerado esto, y esa justificación para esa persona le es válida de decir, yo no estoy desobedeciendo, o sea, no me siento como alguien rebelde, simplemente estoy justificando que no obedecí por esta razón. Pero lo que ahorita acabas de decir, Jesús simplemente no era algo que le gustara. Claro. O sea, no era algo que le iba a complacer. Es más, no estaba ni siquiera como en esa situación de acuerdo de decir, sí, Padre, dale, vamos, echémosle, aquí yo voy a morir y todo. No, era como, oye, en su momento ya final dijo, al punto de sentir esa agonía dentro de sí, de ese sufrimiento que había dentro de él. Esa parte es importante porque el obedecer tiene que ver con más allá de lo que es solo una indicación, de una palabra. Es ese corazón, como hemos dicho, de amar, pero también a no cuestionar, que esa es la otra parte. Porque hay hijos que cuestionan una orden. Y eso simplemente ya no es obediencia, porque ya cuando yo tengo que hacer algo por convencimiento en contra de mí, ya eso es desobediencia. Ya no hay una actitud de decir, yo estoy obedeciendo porque me complace, como decías, Jesús le complace obedecer al Padre. Él hacía aun cuanto no le gustara. O quisiera, pero lo que hacía era porque le complacía, había alegría en su corazón de honrar al Padre.
Pero al final de cuentas, aquí estamos estableciendo, pastor, justamente cuál debe ser el motor de nuestra obediencia, ¿verdad? Porque a veces ahí es donde surge el conflicto, Así es. creo yo. Claro. David le decía a su hijo Salomón, tú obedece a Dios, le dice en 1 Crónicas 28, obedece a Dios, guarda sus mandamientos, y le dice, porque Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, creo que estamos yendo un poquito más profundo, ¿no, pastor? Más que en mi acción, es qué me está motivando a obedecer o a desobedecer. Y creo que tiene ahí algo que compartirnos al respecto, pastor, en cuanto a qué está motivando y cuál es el motor de mi obediencia. Sí, realmente lo hemos mencionado, ¿no? Con relación a ese fundamento que es el amor. El amor. Pero una de las cosas que también a veces pensamos que hay gente que obedece por conveniencia. Claro, ¿verdad? como muchos hijos hoy en día. Es más, tristemente los padres enseñan a sus hijos de una manera equivocada. Exacto. O sea, eso es interesante evaluar, porque un padre propicia que el hijo obedezca por interés. Ajá. Yo te voy a obedecer por interés. ¿Por qué? Porque el papá le dice, si te portas bien, te voy a comprar. Te doy esto, te doy aquello. Ajá. Si sacas buenas calificaciones, te voy a dar. Si me obedeces en esto, entonces esa es una obediencia que está condicionada simplemente en conveniencia. Me conviene y pues... Entonces obedezco. Entonces obedezco. Sí. No me conviene, Entonces no obedezco. La otra obediencia también está en el sentido cuando yo quiero obedecer solo porque no quiero recibir una reprimenda. Para evitar un castigo. Un castigo. Ajá. Si yo no le obedezco a mi papá, me va a dar vara, me va a castigar, me va a quitar mi celular, esto, lo otro, aquí y allá, no me va a dejar salir con mis amigos, no me va a dejar ver un programa. Entonces, yo voy a obedecer porque el papá lo mismo le dice. Si no me obedeces, no te voy a dejar que uses tu celular, ¿no? Te voy a castigar. Te voy a castigar. Entonces, el niño aprende a obedecer solo porque no quiere tener una consecuencia en ese sentido de la desobediencia. Y entonces ni una ni la otra son motivaciones válidas. No, ninguna. Ni el beneficio ni el castigo deben ser mis motivaciones para obedecer. Así es. Ni enseñar a mi hijo. Es que ese es el problema. Tristemente, la cultura que podemos ver en el ser humano de obediencia está basada en retribuciones. Yo obedezco y me dan. Y ese es un problema, como lo que en algún momento comentabas, ¿no? Es el hecho de que muchos obedecen esperando que me den, pero no es el fundamento. Y eso lo trasladamos a nuestro caminar con Cristo. Exactamente. Eso va hacia Dios. La palabra de Dios dice esto y esto y esto, entonces yo voy a hacerlo, pero quizás como el fariseo, queriendo cumplir la ley, pero el corazón lejos de Dios. Claro. Entonces no va a funcionar. Porque aquí la esencia de la bendición de parte de Dios, que incluso lo que Deuteronomio habla, precisamente es eso, donde Dios habla sobre una serie de cosas que Él nos indica que hagamos, pero esa acción de obediencia tiene que ver con el corazón amando al Padre. No solo la parte del esquema de decir, esta es la línea, hagámoslo y esperemos, y si no viene, reclamamos. Yo ya hice y no has cumplido. Sí, ¿qué pasó? Me quedaste mal. Me quedaste mal. Yo obedecí y no. Pero es que no es la acción. Sí. Es el corazón que te lleva a la acción. Exacto. ¿Me explico? Sí. Quiero mencionar otro punto que conecta con este punto, Romanos 7, 14 a 21. 14 al 21. Yep, por favor. Y después 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí. Y luego, versículo 24. 24, ya. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, estos versículos son tan importantes entender porque Pablo era un buen judeo. Cuando él vino a ser, él entendió, tengo que obedecer a Dios. Entonces, él comenzó su caminata como un judeo antes que aceptar a Jesucristo, intentando obedecer a Dios en sus propias fuerzas. Y él intentó ser un buen discípulo, un buen cristiano, y él falló vez tras vez. Entonces tenemos que darnos cuenta, aunque somos llamados de obedecerlo, no podemos hacerlo en nuestra carne, es por su Espíritu Santo y por la gracia que tenemos en Cristo. Gracia no significa la habilidad de pecar sin castigo. Sin castigo. Nah. La gracia es la habilidad de Dios gratis, es la habilidad gratis dada a nosotros para obedecerle. Hay un poder cuando estamos pegados con Él para obedecerle. El punto es que parte de la obediencia es tenemos que depender en Él para obedecerle en vez de obedecer a nosotros mismos. Es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ellos tuvieron solamente sus propios esfuerzos, obedecer. Ok, aquí está la lista de 100 reglas, tengo que hacerlo. Pero hoy en día, Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Podemos confiar por fe en Cristo que vive en nosotros por Espíritu Santo, que aunque no en mi carne, Juan no puede obedecer a Dios. Porque a veces sabemos, hay áreas que son fáciles de obedecer. Ok, no voy a tomar. Ok. A mí, sin problema. No, sin problema, pero hacer otra cosa es, no puedo. No pelear con mi esposo. Exactamente, no quiero decir cosas feas, tener una actitud mala. Entonces, en este punto tengo que confesar mi pecado y después confesar mi dependencia en Cristo, en mí para obedecerle. ¿Me entiendes? Sí, a mí viene ahorita, ahora sí que pensando en todo esto que menciona, cuando pensamos en obedecer a Dios, aparte de lo que ya hemos dicho, el fundamento, el porqué y de qué y demás, pasamos por alto que lo que Dios nos pide que hagamos no es para hacernos la vida de cuadritos, es decir, no es para complicarnos la vida. Claro. Lo que Dios nos pide hacer no es otra cosa más que en el amor del Padre a su Hijo, lo que quiere es que nos vaya bien. Claro. Es decir, pero tristemente nosotros como hijos de Dios pareciera que sabemos más que Dios, ¿no? ¿Por qué? Y eso es obvio, porque yo tomo mis decisiones sin consultar lo que Dios me dice. Y entonces yo actúo en mi libre albedrío sin considerar la palabra de Dios, pensando que lo que yo estoy decidiendo es lo mejor. Dios me dice esto, pero es como, lo hemos dicho, ¿no? Como los chicos que están creciendo, son adolescentes, ven al papá, el papá le pone una serie de indicaciones que obedezca y el chico se rebela y no me entiende, el viejo no sabe nada y pasado de moda, él está obsoleto, ¿sí me explico? Entonces él no sabe de la vida, me explico. Estos chicos tienen esa mentalidad con relación a la etapa que viven, de esa inmadurez, falta de conocimiento, y lo único que el padre quiere hacer es evitarles un problema. De la misma manera, si lo trasladamos al terreno espiritual, independientemente de que el obedecer trae como consecuencia una bendición, el fruto de la obediencia es una bendición, en el sentido de lo que Dios ha preparado para nosotros como bendiciones, independientemente de eso, cuando nosotros aprendemos a decidir sabiamente, a obedecer a Dios conforme a su palabra, entonces lo único que nosotros estamos entendiendo es que si yo obedezco lo que Dios me dice, sé que me va a ir bien.
Punto. Sé que las cosas van a funcionar en mi vida cotidiana. Sé que cuando yo tengo que tomar una decisión, ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que el Padre me pida que yo haga. Y es interesante obedecer a Dios, no, sin cuestionar, que eso es interesante, obedecer sin cuestionar y obedecer aun cuanto no entendamos el por qué Dios nos está diciendo algo. Porque al final, si yo confío y creo en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en la soberanía que tiene sobre todas las cosas, Él tiene el control. Y entonces cualquier decisión que yo tome, cualquier cosa que yo haga bajo el fundamento de Él, mira, va a prosperar. Como le dijo Dios a Josué, todo lo que hagas prosperará. Entonces, esa es otra área que tenemos que visualizar, aparte de lo que ya hemos estado hablando en este tiempo. Así es. Yo creo que es reforzar esta parte, ¿no? Finalmente hay que entender que cuando obedecemos a Dios, la obediencia en Dios tiene un propósito. Claro. Tiene un fundamento, tiene un objetivo. Así es. Y lo único que hacemos al obedecer es construir ese objetivo, ese proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino que a través de nosotros puede extender la obra y el trabajo del reino de los cielos en la tierra, ¿no? Como repito, decía Pablo, somos colaboradores de Dios y trabajamos en conjunto con Dios, extendiendo la palabra, extendiendo el reino, pero obedeciendo a Dios, porque finalmente el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es enorme, es mucho más grande que mis pensamientos, que mi entendimiento. Y entonces yo lo único que quiero hacer es sumar. Claro. A ese proyecto de vida, a ese proyecto, a esa misión que Dios tiene en nuestras vidas. Y lo único que yo quiero es sumar. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo? Porque volvemos al punto. Estamos regidos bajo un sistema que ha contaminado, ha ensuciado este concepto, de tal manera que hoy obedecer, o más bien obedecemos cosas que no tienen sentido. Por eso viene el cuestionamiento. Así es. Por eso un hijo nos cuestiona, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque yo te digo. Y entonces, si tú no le das un fundamento, si tú no le das un objetivo a tu hijo y él entiende que lo que está haciendo es para sumar a un objetivo, pues obviamente va a reclamar, va a pedir una justificación. Así es. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a obedecer sin sentido. Así es. A obedecer sin enfoque. A obedecer una autoridad que solo dice que así se tienen que hacer las cosas y no puedo preguntar más porque a mí no me importa, ¿no? O a lo mejor hasta una autoridad egoísta, ¿no? Así es. Que está pensando en ella misma. Así es, pero creo que esto es importante entenderlo, que cuando nosotros obedecemos a Dios, nos convertimos en colaboradores de Dios. Amén. No en esclavos de Dios, no en subordinados de Dios, sino en colaboradores de Dios. Y lo único que queremos es sumar a un proyecto enorme que Dios tiene y que nosotros queremos ser parte de. Así es. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces es más fácil obedecer, porque yo lo que menos quisiera es estropear un proyecto del cual soy parte. No, y que es un proyecto que va a bendecir tu vida. Claro, y de dimensiones que se claro. salen totalmente de mis fuerzas. Así es. ¿No? Cuando es cuestión de percepción de la obediencia. ¿No? Y yo creo que eso es parte de lo que hoy queremos dejar en tu corazón. Que podamos entender que si Dios nos demanda obediencia, no es porque Dios sea un Dios caprichudo, un Dios autoritario, un Dios que quiere tener miles de esclavos y subordinados haciendo lo que Él no quiere hacer y nos mande a nosotros a hacerlo. No, si obedecemos a Dios y Él demanda obediencia de nosotros, es para cumplir un plan y un propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo me acuerdo acerca de Juan otra vez a la Santa Cena. Y Jesús continuó con este tema acerca de de obedecerle. Y él dijo en Juan 15, 10 a 14. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, como mencionó pastor, hay recompensas cuando obedecemos a Dios. Número 1, hay gozo. Amén. Número 2, venimos a ser amigos de Amén. Jesucristo. Hay muchos reclamando, diciendo, Jesús es mi mejor amigo. Por favor. Sí. Tú no conoces a Jesús en nada, porque no tiene un interés en obedecerle. Pero cuando decidimos, ok, voy a aprender cómo obedecer a mi mejor amigo. Entonces entramos en una relación bien diferente. Claro. Es una relación él no es un dictador. Él es nuestro mejor amigo. Es una dimensión completamente diferente que el Antiguo Testamento. Sí. Y aquellos que son creyentes que están buscando sus propias vidas. Sí, yo quisiera concluir con este pasaje que dice en Hebreos 12:9. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos, dice. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en los cielos. Así pues tendremos vida eterna. Así es. Así es. Bueno, yo quiero como ligar varios conceptos que se acaban de establecer aquí, como para dejar ya premisas establecidas de lo que estamos hablando esta noche, ¿no? A final de cuentas hemos hablado de que a medida de que conocemos a Dios, es más fácil obedecerlo. Claro. Amén. Porque entendemos que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios sabio, que Él nos da las leyes por algo, que Él Claro. siempre tiene pensamientos de bien. Entonces, a medida de que conocemos a Dios, pero quiero ligar también lo que el fundamento que el pastor Enrique mencionaba acerca del amor. ¿Cómo voy a despertar ese amor por Dios de tal manera que me sea fácil obedecerlo? A medida que lo conozco. Claro. Mientras más tiempo paso con Él, Claro. mientras más estoy pegado, usted mencionaba estar pegado con Dios, mientras más estoy pegado con Él, más tiempo paso con Él, lo conozco mejor, lo amo más y me es más fácil obedecerlo. Porque entiendo su personalidad, entiendo su corazón, entiendo su bondad, su sabiduría, entiendo que lo que Él me manda es por un proyecto mayor. Amén. Y como paso tiempo con Él, lo amo, y entonces es más fácil obedecerlo. Amén. Claro. Y entonces cambia toda la percepción. Tú hablabas de que es tiempo de que cambiemos nuestra percepción, ¿no? Porque entonces la obediencia surge de un corazón amante, de un corazón amoroso, de un corazón agradecido, no de un corazón egoísta, que Así está es. buscando solamente Claro. el beneficio Conveniencia. y la conveniencia, ¿no? Así es. Creo que sí. Y además, me gustó y quiero retomar esa parte que decía el pastor Juan, en la que hablaba de que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Porque el mismo Pablo decía, soy un miserable, no puedo. Pero ahora, y fue la frustración del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel. Pero ahora nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para obedecer a Dios. Pero entonces eso me lleva a otro punto, pastor. Entonces para nosotros como hijos de Dios es más fácil. Entonces no tenemos justificación para no obedecer. Claro, claro. Entonces, Claro. es cierto. Sí. Entonces yo no puedo decir, es que no puedo. Es que es dificilísimo. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo y entonces para nosotros es más fácil obedecer a Jesús. Entonces no hay justificación, Sí. ¿verdad? Así Creo que es cuestión de conocerlo. Claro. Totalmente. Es cuestión de conocerlo. A veces le pedimos a la gente en la iglesia que obedezca a Dios cuando no lo conoce. Ajá. Claro. No hay modo. Y damos por No hay hecho modo. que lo van a hacer porque vienen a la iglesia, pero bueno, sabemos que tal vez hay gente en la iglesia que puede estar aquí, pero realmente no tener una relación con Dios. Claro. Entonces, creo que parte del fundamento es conocer a Dios. O sea, en la medida que tú lo conoces,
vas a obedecer. Si no hay un conocimiento, un entendimiento de quién es Dios, qué ha hecho por mí, qué me ha dado, cuáles son mis recursos que tengo, cuáles de lo que Dios me ha dotado, cuáles son mis herramientas. Si yo no conozco nada de eso, pues obviamente va a ser dificilísimo y ni siquiera nos van a hacer el obedecer. Claro. Creo que parte del fundamento es conocer a Dios. Conocer a Dios. Sí, definitivamente creo que esa es una parte que Dios quiere trabajar en este tiempo de cuarentena, que podamos fortalecer nuestra relación personal con Él. A final de cuentas, esta cuarentena hizo que a lo mejor los ojos del pastor no estuvieran a la vista y que tuviéramos que desarrollar justamente esta intimidad y estos lazos directamente con Dios. Amén. ¿Verdad? Y que ahora lo que yo haga, el obedecer, el buscar, el leer la palabra, el orar, el congregarnos inclusive, pueda surgir justamente desde lo profundo de mi corazón y no por una exigencia, no por una imposición o no por, como decía el pastor, por evitarme el castigo o ganarme los privilegios, sino simplemente un corazón amoroso y un corazón agradecido. Amén. Amén. Bueno, ¿algún comentario final? Vamos a empezar a ir cerrando con este tema y bueno, no sé si alguien tenga un comentario final, Pastor Juan. Hechos 9 viene a mí lo que va a pasar en la iglesia, yo creo. Porque estoy orando, yo tengo bastante familiares que son perdidos y vemos naciones que están cayendo. Entonces estoy orando, pero tal vez Hechos 9. Cuando Pablo encontró la luz de Dios, él está viajando a Damasco, ¿cómo se dice? Damasco. Para matar a los cristianos. Entonces, de repente, una luz bajó sobre él y él cayó en el piso y él exclamó, ¿a dónde? Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente, Señor, no Salvador, que hago no lo que creo. A veces estamos buscando algo para creer en vez de hacer. Lo que necesitamos hoy en día es una luz que revela la rebelión en nuestros corazones, una luz que revela la oscuridad. Y cuando comenzamos a clamar a Dios, ¿qué hago en este momento? Todo va a cambiar en la iglesia. Amén. Pastor Enrique. Sí, no, solamente un comentario muy pequeño, es que como padres tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a obedecer, porque si nuestros hijos no aprenden a obedecer al que ven, ¿cómo obedecerán al que no ven? Es decir, ¿cómo poder tener un corazón hacia Dios que solamente hemos creído por fe y aun cuanto vemos manifestaciones de Él en nuestra vida y sabemos que Él es real y es verdadero, pero la parte tangible, la parte física para los hijos que ven al Padre no lo obedecen, es algo que va a dificultar. Entonces creo que como padres tenemos una gran responsabilidad también de poder establecer este fundamento en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan también ser bendecidos en todo lo que ellos puedan hacer. Así es. La obediencia se enseña, es lo que decíamos al principio. Así es. La obediencia se enseña y yo quisiera agregar, pastor, si me permite, la obediencia se modela. Así es. No nada así más claro. platicada. Claro. Sí, es Modelada. testimonio, es una vida, es un reflejo de que los hijos... Yo decía en estos días a una persona hablando de un ministerio y él decía, es que Dios me ha puesto esto en mi corazón para hacer, pero quería involucrar a su familia para que hiciera lo mismo. Y yo le decía, es que la única forma que puedes hacerlo es que tengan ellos que enamorarse, amar, ver lo que tú estás haciendo. Porque si tú lo impones a que te obedezcan para hacer lo que tú quieres que hagan, para que sean parte del equipo, eso no va a funcionar. ¿Cómo un hijo, cómo alguien puede aprender esa obediencia de esa manera? Como decías, cuando tú haces algo que ese hijo
está viendo en ti y ama lo que tú haces. Y cuando tú le dices, hijo, hagamos esto, él es parte de ti, Sí. porque está en esa misma conexión. Ahí lo aprendió. Allí lo aprendió, exacto. Gracias, pastor. Pastor David. Dice Mateo 5:19, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otro a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Amén. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Amén. Creo que el gran problema hoy en día de la rebeldía que vemos en nuestras generaciones es esa falta de transmitir Así un es. mensaje de obediencia. Así Hemos es. dejado de enseñar la obediencia. Así es. Entonces yo quiero invitarte, como dice la palabra, a que primeramente lo practiquemos nosotros a través del ejemplo y enseñemos a nuestras generaciones a obedecer a Dios. Y de esa manera podamos crear una cultura de obediencia. Una cultura quiere decir algo que vivimos todos los días, que de esa manera somos, que de esa manera actuamos, independientemente de lo que haya a nuestro alrededor. Que dentro de tu casa puedas crear una cultura de obediencia y que para ti y para tus hijos sea de lo más normal obedecer, así como para el mundo es de lo más normal desobedecer. Pero creo que como autoridad nos corresponde empezar a crear esta nueva forma, esta cultura, esta enseñanza en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Una cultura contra cultura. Así Pues es. sí. Cultura contra cultura. Ajá. Así es. Bueno, yo quiero terminar leyéndote una porción bien rápido. Lucas 17, versículos del 5 al 10. Dice, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y el Señor respondió, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y me llama la atención la siguiente parte. Dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, dijo Jesús, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Amén. Sí, Fuerte. Señor. Pero Dígame. me llama la atención cómo empieza con la fe. Claro. Entonces la obediencia es un asunto de fe. Amén. La obediencia es un asunto de confianza en Dios. Amén. Y termino con esta frase que dijo Oswald Chambers. Tú no puedes hacer nada para conseguir tu salvación, pero debes hacer algo para manifestarla. Amén. Así Te lo es. dejamos ahí. Sí, amén. Muchas gracias, pastores, Pastor Juan, Pastor Enrique, Gracias a Dios. Pastor Sí, David, amén. muchas gracias por toda esta enseñanza, por toda esta Amén. sabiduría, Gracias a Dios. por toda esta iluminación a nuestro caminar. Amén, amén. Siempre aprendemos mucho de todo lo que ustedes aportan para nosotros en estas charlas, y de verdad esperamos que hayas aprendido algo esta noche. Amén. Que Dios haya inquietado nuestros corazones para poder avanzar, para poder empezar a practicar, porque la obediencia no se platica, la obediencia se vive. La obediencia no tiene que ser hablada, tiene que ser aplicada. Y tenemos todas las herramientas, tenemos todos los elementos para lograrlo, para poder cumplir con este estándar que Dios estableció, pero que nos dio al Espíritu Santo para poder lograrlo. Amén. Su obediencia ha sido puesta en nosotros. Dice la palabra que la vida de obediencia de Jesús ha restaurado también y nos ha hecho justos. Entonces tenemos todas las herramientas, todos los elementos para poder lograrlo. Muchas gracias por el tiempo que invertiste en esta charla. Esperamos que hayas disfrutado escucharla tanto como nosotros disfrutamos Amén. hacerla. Y Amén. bueno,
mañana jueves, en nuestro tiempo de oración y de adoración, queremos comentarte que tenemos un invitado especial. Ajá. Desde la República Hermana del Salvador. Amén, amén, amén. Tenemos a nuestro hermano Fabricio Enríquez, ¿verdad? Amén. Va a estar con nosotros, es un gran amigo, es un siervo de Dios que ama muchísimo a Dios. Dios lo ha ido llevando en su ministerio de una manera muy bonita y va a estar compartiendo con nosotros el día de mañana, orando, adorando a Dios con nosotros y compartiendo Amén. una palabra que Dios haya puesto en su corazón. Así que no te lo pierdas, por favor, haz un espacio y conéctate con nosotros para que podamos juntos escuchar más acerca de la voz de Dios. Y bueno, recordarte nuestras reuniones presenciales los domingos. Ya no hay excusa para no venir. Ya está todos los elementos para poder asistir. Tú sabes que tenemos todas las medidas de seguridad aquí en la iglesia, así que por favor, ya sacúdete la flojera, sacúdete la pijama y vente por favor a las reuniones cada domingo aquí en San Juan a las 10 y a las 11:45. En Tequisquiapan solamente tenemos un culto a partir de este domingo a las 11 de la mañana y en San Francisco a las 12 del día. Sacúdete la flojera y vente a la reunión, porque no es lo mismo desde casa que cuando estamos aquí glorificando a Dios juntos. Así que vente por favor, te esperamos en nuestras reuniones mañana a las 8 de la noche en nuestro tiempo. Y bueno, ya hice la cápsula informativa yo. Sí, que empecemos a practicar obediencia. Hay que empezar a practicar obediencia. Así es, hay que empezar a practicar. Así que te esperamos acá, por Obedecer. favor, obedece. No es cierto, no es cierto. Te invitamos. Entonces, bueno, muchas gracias, buenas noches. Ya sabes que te extrañamos, que Amén. te amamos y que te deseamos mucha bendición.